Bienvenidos a este nuevo proyecto Super Almas. Bueno, Super Almas es mucho más que un podcast. Super Almas realmente es una compañía. Super una Almas compañía. Company. Y hoy os venimos a ofrecer uno de los departamentos que tenemos preparados, que es Super Almas Podcast. Exactamente. ¿Por qué hemos elegido? Bueno, en resumen, Super Almas Company básicamente es un proyecto que estamos trabajando Madi y yo con el objetivo de enseñar a la gente cómo ser superalmas. Superalmas, unas almas elevadas. Al fin y al cabo, todo ser humano es un alma. En esencia es un alma. Y nuestro objetivo principal, uno de los propósitos como seres humanos en esta experiencia física, es elevar nuestra alma. Exacto. Trascender nuestra alma. Trabajar cada dimensión de nuestra alma. Tanto la dimensión física, como la intelectual, como la espiritual. Y eso es una decisión. Exactamente. De hecho, explicaremos más tarde en el podcast qué significa un alma, a qué nos referimos cuando hablamos de superalmas, porque hay una teoría detrás de ello. El concepto de alma hoy en día lo vemos como anticuado, pero realmente es un concepto que una vez lo abandonas pierdes muchas cosas y... Es muy necesario nuestro lenguaje, nuestra manera de percibir la realidad. Y de hecho nuestro podcast va a ir un poco de eso, porque nosotros intentaremos rescatar aquello bueno que ha habido antiguamente y lo actualizaremos. Superalmas Podcast intentaremos enfocarnos en 3 áreas de conocimiento que queremos aportaros a vosotros y aportar valor a la máxima cantidad de personas. Las áreas de conocimiento, Madi, en verdad, son autoconocimiento, virtud y potencial humano. Estas 3 áreas son en las que nos vamos a enfocar y van a haber diferentes temas dentro de cada área que vamos a intentar hablar, dialogar, debatir y exponer la información que tenemos, el conocimiento y un poquito la verdad, ¿no? Sí, al menos lo intentaremos buscar. Al menos lo intentaremos. Por eso este formato, el formato podcast que hemos desarrollado, va a dirigir hacia un público intelectual, hacia un público consciente, hacia un público con hambre de contenido valor, de gran valor. Y además... No va dirigido para esa gente que solo busca entretenerse en redes sociales, que solo busca ver vídeos de bailes o mujeres medio desnudas o esas cosas, no. Exacto. No queremos gente que quiere perder el tiempo, sino gente que realmente sabe que el tiempo que está en este mundo es finito, que puede ser literalmente de aquí a un segundo, o puede ser 104 años como tenemos en la residencia en la que trabajo. Exacto. Nunca sabes. Y esa es la gracia de la vida, que nunca sabes cuándo va a acabar el juego, que siempre estás a la espera o con esa incertidumbre de es que tengo que aprovechar mi vida al máximo porque a lo mejor mañana me muero. Y además también va a ser entretenido porque van a haber buenos debates, vamos a argumentar todo. Es más para un público que le divierte eso, ¿no? Que tiene el buen entretenimiento, que aparte de entretenerse busca aprender y busca mejorar en su vida, reconocerse a sí mismo. Desarrollarse, exactamente. Exactamente. Y bueno, ya hemos presentado el podcast, nos toca presentarnos a nosotros, así que yo soy Adam Adami, tengo 21 años en nada, el 20 de noviembre, y soy estudiante de cuarto de psicología. En unos meses me gradúo, inshallah, y trabajo de psicólogo en una residencia de ancianos, en un geriátrico, y eso, y creamos contenido en redes sociales e intentamos aportar. Y bueno, yo soy Mamadi Kaba, tengo 23 años, soy de Guinea Conakry. Guinea la francesa para quienes no se ubican. Ajá. Y he estudiado filosofía, ya estoy graduado desde el 2022 y actualmente estoy estudiando el máster de Derechos Humanos, Globalización y Democracia. Escogí estudiar filosofía porque ya yo creo que era algo... Es raro un negro estudiando filosofía, ¿verdad? Ya lo has dicho, pero yo es que mi historia con la filosofía es bastante peculiar porque... Claro, espera. ¿Por qué es raro un negro estudiando filosofía? Es raro un negro estudiando filosofía en Europa. Exacto. O en España. Exacto. Claro, los negros también son filósofos, son pensadores, porque son humanos. Y de hecho, o sea, bueno, a mí también me lo dicen, y negros, ¿no? Pero al final yo he sido un poco egoísta, ¿no? Durante toda mi vida, sobre todo con el tema de los estudios, porque siempre me he tomado los estudios como un juego, como ir saltando de niveles. En primaria, bien, vine desde África hasta aquí, hubo un poco ese choque, un poco difícil primaria para mí. Luego ya en la ESO ya dominaba el español y el catalán, así que fue mucho más fácil, pero bueno, uno no está centrado, las hormonas, las chicas,
el fútbol, La adolescencia. estás fatal. Los cambios de testosterona. Sí, pero Adolescencia, yo- al fin y al cabo, ¿sabes lo que significa adolescencia? No. Etimológicamente, significa cambiar. Ah, pues mira. Entonces, la adolescencia es el periodo de cambio y ocurren muchísimos cambios, como bien indica la palabra, en ese proceso y es normal. Pues justamente eso me pasó a mí, porque yo empecé primero de la ESO, súper agresivo, súper loco con todo el mundo, bastante introvertido realmente, y fue hasta tercero de la ESO que ya me empecé a soltar, ya empecé a mostrarme tal como soy, ya no tenía miedo a qué dirán, sino que simplemente fue como un cambio de chip, dije, ¿para qué me voy a preocupar de lo que piensa la gente? Empecé a hablar con la gente, empecé a expresarme más y fue mucho más fácil. En el tema académico realmente era un vago, seamos serios, yo era un vago intelectual. Las personas inteligentes suelen ser vagas, tío. a Pero nivel pues, académico. yo soy súper vago con los estudios. Era justamente lo contrario de mi hermana, ¿no? Y de mis otros hermanos, que a mí me costaba muchísimo ponerme a estudiar, no me concentraba, pero tenía cierta facilidad. La ESO no estudiaba mucho, de tranquis. Y luego llegué en bachillerato, y ahí descubrí la filosofía, porque yo en la ESO no estudiaba porque no estaba motivado, que era otra cosa. Y en bachillerato descubrí la filosofía, que era una asignatura que me encantaba, porque ya conectaba conmigo, ya que yo desde que tenía 12, 13 años, cuando ya tomé conciencia, cada cosa que me pasaba me preguntaba. De hecho, mi madre entraba a veces en mi habitación, se quedaba preocupada y a veces me echaba la bronca porque entraba, ella encendía la luz esperando que estuviéramos dormidos y me encontraba a mí con los ojos abiertos, tope de loco, y se quedaba en plan, este niño está loco. O sea, pero tu madre te regañaba por Sí, sí, pensar, más por no- reflexionar. no, ¿Qué le porque- pasa a este niño que está loco? ¿Por qué piensa? Porque yo no le decía lo que hacía, siempre he sido un poco así, pero abría la puerta y tú te encuentras a un niño con los ojos así y dices, oye, ¿qué le pasa a este niño? Y nada. Está poseído. Y yo simplemente estaba pensando, estaba reflexionando cómo ha ido el día, si me he divertido. O sea, las típicas reflexiones, ¿no? Al final. ¿Crees que has del niño. tenido.? Yo he hablado con colegas míos y muchos me han dicho que literalmente se acuerdan del momento o el día o el periodo como que se desactivó la conciencia. Puf, yo no sabría, es que. Yo tampoco sabría. Yo no, Yo yo tampoco sabría. El día, porque por ejemplo, me acuerdo que un colega mío me dice, es que yo me acuerdo que tenía 11 años, no, 11 años, no, 8 años, y es como que de repente me di cuenta de mi cuerpo, me di cuenta de dónde estaba, me di cuenta de que estaba en el parque. Es como un despertar, ¿sabes? De la conciencia, es curioso. A lo mejor la ha pasado solo a él, no sé si la Claro, gente que nos yo sigue, tendría que si os ha tirar pasado, mucho- comentarios, por favor. Yo tendría que tirar mucho de la memoria porque desde que tengo conciencia, valga la redundancia, pues pienso en todo, ¿no? En qué ha pasado, mi cuerpo, por qué me duele una cosa, por qué no. Cuéntanos, sigue, ¿cómo has llegado a la filosofía? Y nada, llegué a la filosofía porque empezó la primera clase de filosofía ya. El profe, la verdad es que he tenido suerte porque me ha tocado uno de los mejores filósofos de Cataluña, que era Joan Albert. Y hacía preguntas y el profe no se esperaba que a nadie respondiera. Y yo estaba todo el rato respondiendo. Y es como que él se asombraba, extrañado. Y yo, para mí era lo más natural del mundo, porque eran preguntas que ya me había hecho, pero que nadie me había preguntado. O sea, que eran respuestas guardadas. Por ejemplo, una de las preguntas que me extrañó mucho nos preguntó, ¿qué es pensar? Un silencio sepulcral. Nadie habló. Dije, pues, hablar en voz baja. Y se quedó flipando y digo, pero es que es natural, o sea, una vez tienes conciencia, todo el mundo sabe que cuando estás pensando, estás hablando contigo mismo, con una voz interior. Y para mí eran preguntas que era súper fácil porque ya me las había hecho. ¿Tú te hacías las preguntas de quién soy yo, para qué estoy aquí? Sí, ¿Qué muchas es veces. pensar? Sobre todo el por qué. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me ha pasado esto? Que era más que quién soy, que eso fue ya mucho más tarde, porque ya ahí entré en la introspección, en la reflexión. Pero sí, y nada, ya cada tema que decían, las formas de reflexión, Eras un crack, básicamente. las diferentes teorías filosóficas las entendía casi todas, por no decir todas, y como que veía también los fallos de todo. Y era básicamente, bueno, Tienes pensamiento crítico, ¿no? sí, se puede decir que al final yo creo en eso de que la gente tiene talento natural para las cosas, ¿no? Ajá. Y para mí, yo creo que tengo talento natural hacia la reflexión. Ok. Básicamente, tampoco esta ¿Te arrogancia. consideras una persona introvertida? Yo diría que sí, porque para mí ser introvertido es que no necesitas de socializar para sentirte bien. Yo he Exactamente, estado muy bien. Eres la primera persona que, Pues mira. que define bien introspección. Exacto. Es extraversión, es la dimensión de la personalidad, hace referencia al necesitar. Y luego ya más adelante explicamos. Ya, qué ya es nos introversión y explicará el extraversión. psicólogo. El psicólogo. Pero bueno, yo es que desde pequeño he sido muy fan de los ordenadores. O sea, yo podía tirarme 10 horas en el ordenador tranquilamente, no necesitaba salir. De hecho,
Antes mi padre me echaba la bronca sal, ahora me dice quédate un poco en casa, ya ves tú la diferencia, pero sí, no, yo con tener unos buenos juegos, algo que me estimule mentalmente, Te va estoy bien, súper súper bien. contento. ¿Y cómo elegiste la carrera de filosofía? Pues era finales de bachi, ya mi profe me había insistido mucho, haz filosofía porque es que se te da muy bien, y yo pasaba, yo quería seguir el sueño de mi padre, que quería, bueno, mi padre realmente nunca me ha dicho haz esto, ¿no? Pero yo ya sabía más o menos qué se esperaba de mí, ¿Qué se que esperaba de estudiara, ti? por ejemplo, relaciones internacionales, porque sabía que era muy tenía un gran intelecto, que estudiara economía, que ya había recibido también noticias de que se me daba muy bien, y era como que filosofía lo veía claramente un estudio sin salidas, la típica, ¿no? Que siempre la gente dice, vale, ¿has sido filósofo para qué? Y digo, pues para vivir, ¿no? Porque yo es que elegí filosofía sin ni siquiera pensar las salidas, simplemente lo elegí porque dije, vale, voy a pasarme 4 años Reflexionando. en un sitio, más vale que sea un sitio que me guste. Que te gusta, exactamente. Y dije, vale, economía lo he probado, la práctica no me gusta porque a mí me pones con números y lo odio. Uno, porque soy vago y odio practicar las matemáticas. Y lo que me dijiste una vez, que te da rabia el estar haciendo tantas cosas y al final que no se te cuadre un número, Sí. y ya tienes que volver a Y revisar todo. ya se te rompe todo. Sí. Y relaciones internacionales nunca lo había probado, así que el miedo al desconocimiento ya me hizo ir fuera de ahí. Y ya quedaba filosofía. Que has tomado una buena decisión, supongo, y dije, directo para allá porque quiero seguir aumentando el nivel, ¿no? ¿no? ¿Estás orgulloso de la decisión que has tomado? Pues sí, porque para mí, aunque no esté ahora mismo trabajando de filósofo, me ha permitido conocerme mucho a mí mismo, los puntos de vista, el por qué la sociedad está como está, porque también lo bueno de donde estudia filosofía, que lo estudia en la UAB, es que no solo se estudia filosofía, empiezas en primero estudiando de todo menos filosofía, curioso. Segundo de la ESO, segundo de carrera tampoco estudias mucha filosofía, estudias antropología, ciencia, medicina, de hecho se estudia un poco el juramento socrático, todo eso. Y en el tercer año estudiamos psicología, estudiamos economía, estudiamos ética y moral. Y ya en el cuarto año es cuando ya estudias filosofía pura y dura. ¿En la carrera tú notas que estudiéis filosofía o filosofáis? Yo creo que estudiamos filosofía más que filosofar, porque al final es un ámbito académico, hay unas limitaciones, hay unos límites y Hay un marco, ¿no? no te dejan pues decir todo lo que tú quieres, ¿no? Claro, a mí me pasó yo soy una persona como tú, ¿vale? Yo creo que lo que tenemos en común tú y yo, que es lo que te ha llevado a ti a sentir afinidad a filosofía y lo que me ha llevado a mí a psicología, por ejemplo, es la curiosidad. Sí. Ese es el rasgo que tenemos en común que nos permiten estudiar este tipo de conocimiento y amar el conocimiento y poder mantener estos diálogos, estas conversaciones profundas, querer aprender, querer mejorar, la curiosidad. Entonces, yo estaba en primero de bachiller, donde fue chill, vale. Segundo de bachiller tuve una profesora, pues que era la de filosofía. Yo, cada vez que ella nos enseñaba algo, que si Platón, que si Sócrates, que si Kant, que si Descartes, todo lo que nos, Aristóteles, todo lo que nos enseñaba, yo como que la contraargumentaba, o la refutaba, o le añadía cosas. Es decir, yo naturalmente sentía esa necesidad de filosofar, porque obviamente me vienes tú y me dices que el ser humano y el alma es así, de estas características, pues yo digo, yo también pienso, ¿no? Uso eso, pienso y digo, ya, no me cuadra esto. ¿No crees que sería mejor esto? Y ella me debatía conmigo, me conversaba, tal, hasta que un punto que se cansó de mí, se hartó la pobre, y me dijo, Adam, no estamos en filosofía, estamos en historia de la filosofía. Desde luego. Básicamente me está diciendo, cállate la boca, Exacto. escucha, memoriza y vomita en el examen y no me cuestiones nada. Sí. Y eso a mí me generó un impacto y aún lo recuerdo a día de hoy, obviamente, cuando estoy contando. Por eso, porque es como que me quitó la ilusión. Sí, o sea, al final, dentro del ámbito académico siempre hay limitaciones, hasta en la universidad. Yo creo que la única vez que fui libre de pensamiento para filosofar fue en el trabajo final. El TFG. Porque y lo hice a propósito, cogí un tema que sabía que nunca lo habían tratado. Así Ajá. que ahí literalmente di rienda suelta a todo lo que había aprendido y añadí justamente los problemas y las imperfecciones que yo veía de cada filósofo. Ahí Muy sí bien. que podía criticar libremente. Muy bien. Porque desde... Se valora eso, ¿no? Sí, sí, se valora mucho. O sea, al final, ellos quieren ver en el trabajo final que tú has aprendido.
Vale. que has aprendido pues a criticar, has aprendido a ver los problemas de un pensamiento y cómo argumentarlo, porque es muy importante. Es lo que, por ejemplo, veo el problema de hoy en día, ¿no? Todo el mundo opina, pero nadie sabe cómo opinar, nadie sabe cómo validar sus opiniones. ¿Y cómo crees que se debería validar esas emociones? ¿Cómo se validan? ¿Cómo os lo han enseñado? Para mí para opinar tienes que saber bien argumentar. O al menos estar muy seguro de lo que estás opinando, que es realmente. Yo añadiría un paso previo. ¿Cuál? Que es entender. Aunque no entiendas, que estés consciente de que lo que estás opinando crees realmente en ello. Porque hay gente que opina de cosas y ni ellos están convencidos. Para que yo opine de lo que me estás diciendo tú, por ejemplo, ahora que te estoy criticando a tu explicación, primero tengo que entender a qué te refieres tú, entender cuál es tu mensaje, analizarlo y luego ya exponer lo que no estoy de acuerdo. Entonces yo creo que el primer paso es entender, es escuchar, que eso es lo que le pasa a mucha gente. Por eso hoy en día en TikTok es muy fácil criticar a la gente, es muy fácil romper con la reputación de alguien, es muy fácil ser hater. ¿Por qué? Porque la gente no entiende, no tiene la intención de entender a esa persona. Ve un vídeo a lo mejor de 15 segundos que está en mal contexto. Si fuese una persona intelectual, interesante y que realmente busca opinar genuinamente desde el corazón. Yo escucho a Madi, por ejemplo. No estoy de acuerdo con lo que hace. Pero soy consciente que es un vídeo de 30 segundos. Vale. Para yo refutar a Madi, voy a investigar dónde está el vídeo completo. Miro el vídeo completo. Intento entenderle con total sinceridad. Y a partir de ahí, analizo y ya creo mi propia crítica y la expongo. Pero ahí está el problema, que la gente no está dispuesta a entender. Sí, yo creo que también, antes de eso, porque lo que tú me estás explicando, por ejemplo, es cuando quieres opinar sobre lo que ha dicho otra persona. Yo me refiero, por ejemplo, a opinar de un tema, ¿no? Para empezar, yo creo que es vital que creas realmente en lo que estás diciendo. Para mí es eso. Primero tienes que creer en lo que estás diciendo. Convicción. Convicción, porque se nota mucho cuando alguien no cree. Luego es muy fácil destrozar todos sus argumentos. Pero es eso. Primero convicción y luego ya lo que tú has dicho. Si ya tienes conocimientos y luego ya tienes una buena oratoria, lo clavas. Hay muchas personas que opinan de cosas que tampoco son las mejores ni son las más moralmente mejor vistas, pero lo hacen con una buena oratoria, con conocimientos y al final. ¿Y crees que esta oratoria o esta capacidad de pensamiento, de reflexión, de introspección, de crítica, es una habilidad innata o se desarrolla? Yo creo que al final es como todo. Lo que te he dicho, yo ya pues de forma innata o de forma natural he tendido a la filosofía, a reflexionar, a pensar, a preguntarse el por qué. Y hay personas que de forma natural, sin haber estudiado nada de oratoria, saben hablar con todas las técnicas de oratoria que se estudia. Y es impresionante. Al final, para mí, todos los estudiamos de personas que no han necesitado estudiar, sino que ya han desarrollado esas habilidades. Así que yo sí que creo en el talento natural y en que a veces no hace falta estudiar para una cosa en concreto, porque al final eso es la teoría, porque hay personas que ya la práctica lo bordan. Entonces nosotros estudiamos de los que lo bordan en la práctica y entonces hacemos una teoría de personas que no se le dé tan bien la práctica. Te voy a explicar lo que yo pienso sobre si la comunicación es algo natural o se aprende, ¿de acuerdo? Dime. Vamos a pensarlo de esta manera. Un bebé, tú ves a gente adolescente y te dice que yo soy tímido, tengo miedo, no sé expresarme en público, etc. Pero eso realmente no es que él sea así, sino que él ha aprendido a ser así. Al revés, no comunicar es lo que se aprende. ¿Por qué? Somos seres biopsicosociales. Biológicos, tenemos un físico, un cuerpo, una fisiología, una anatomía. Psicológicos, tenemos un alma que siente, que piensa, ¿no? Una mente, que ya hablaremos de ese concepto, ya hablaremos de la teoría ontológica que tenemos. Somos sociales. ¿Qué es ser social? Es que hay un conjunto de personas, de individuos, que interaccionan entre sí. Esa interacción, como somos seres humanos, es a través de... es una interacción verbal, auditiva también. Sí. Eso es comunicar. Ya, pero el Entonces, problema... si somos seres sociales por naturaleza, somos seres comunicadores por naturaleza. Porque no puedes ser social sin ser comunicador. Un bebé
tú cuando vayas... Hay temperamentos, hay tendencias naturales, sí, una persona más a su mundo, una persona más expuesta, sí, pero ser introvertido no es ser tímido y ser extrovertido no es ser social. Social y tímido es algo que se aprende. Son habilidades, son capacidades. Yo lo que pienso es que todo el mundo nacemos con la capacidad natural de comunicar perfectamente. Obviamente, se pueden estudiar técnicas y puedes mejorar, pero no la comunicación, sino el entendimiento humano. A través de la teoría de la mente, cuando entiendes cómo funciona el ser humano y cómo funcionas tú, mejoras, adaptas la comunicación para que sea más eficaz. Pero la comunicación ya está ahí, es de base, ¿no? Entonces, yo lo que pienso es que una persona, un bebé, tú vas a decirle esto a alguien. No, soy tímida. No, eso no hay. Porque es que naturalmente ellos comunican y les gusta hablar. Obviamente hay el más líder y el menos líder, pero hablo de comunicar, no hablo de oratoria y de hablar en público, ¿vale? Entonces, exacto, creo firmemente que la timidez son básicamente creencias erróneas de que la gente me percibe de manera negativa y por lo tanto yo tengo miedo a que me perciban como soy. Esa falta de autenticidad, ese miedo a ser yo mismo y que al ser yo mismo que me critiquen o me tiren para abajo. Por lo tanto, ser tímido, no saber comunicar, nace de experiencias que te van subcomunicando que tú no vales para ello, o no es que no valgas, es que mejor no hacerlo porque así sobrevivirás más. Por ejemplo, un niño 6 años, 8 años, 11 años, está en clase, la profesora hace una pregunta, él levanta la mano para responder, se ríen de él los compañeros. Una experiencia negativa. Segunda, está jugando a fútbol y pasan ciertas experiencias donde él, al hablar, al comunicar, recibe un refuerzo negativo, una respuesta negativa del entorno, del contexto de la sociedad, y por lo tanto asocia, cuando yo comunico, hay una respuesta negativa. Igual, como consecuencia, voy a dejar de comunicar y voy a romperme las alas. Yo no sé, porque es que yo creo que sí que por naturaleza hay personas que se les da bien algunas cosas, porque de la misma forma que el niño puede interpretar esa señal de fuera mal y dejar de comunicar, hay otro tipo de niño que dice, oye, ahora que se han burlado de mí, voy a practicar, claro, el estilo cognitivo cambia, claro. Y voy a venir y les voy a soltar un discurso que es que al final todos me van a aplaudir. Sí. Y para, o sea, lo de comunicar sí que estoy de acuerdo de que es algo que se aprende, pero para mí, por ejemplo, el arte de hablar en público, para mí que hay personas que por naturaleza lo hacen bien, porque he observado a personas que no han estudiado nada ni de filosofía, ni de psicología, ni de absolutamente nada que tenga que ver con la oratoria, pero te hacen un discurso que es que tú te emocionas, claro, y es impresionante. Ahí está la cosa, cuando hablamos de cuando un rasgo, un atributo es hereditario, es lo que yo también hablo en clase con los profesores. Una persona, por ejemplo, se habla de que la depresión es hereditaria, ¿vale? O es genética. ¿Por qué? ¿Cómo se saca en la ciencia de que X rasgo pasa de generación en generación? Cuando ven al hijo con ese rasgo, analizan el contexto familiar y ven que el padre o la madre también lo tiene, y a lo mejor el abuelo y la abuela a lo mejor también tiene ese mismo rasgo. ¿Qué pasa? Haciendo eso, se hace una extracción y se saca la conclusión de que es hereditario. Pero, ¿no crees, por ejemplo, que más que hereditario genético, que una persona a nivel de depresión tenga un estilo cognitivo de interpretar las cosas de manera negativa? ¿No crees que sería mejor o más lógico que realmente no es que él naturalmente interpreta las cosas negativamente, sino más bien que al observar y aprender que sus figuras, sus roles paternales, sus figuras de referencia desde que han nacido, tienen también un estilo cognitivo, un estilo de interpretación negativo, esa es la única realidad que tienen. Cuando ven a su padre que ante una adversidad reacciona de X manera, esa es la única manera que le queda para aprender. Lo mismo con la comunicación. Yo creo, si te das cuenta, los niños líderes también tienen padres buenos líderes y padres que saben comunicar. Al niño, al ir creciendo y observando a su padre que sabe relacionarse con la gente, que se mueve de X manera, que habla de X manera, que le sabe al ser humano, él acaba aprendiendo eso. Yo creo que es que son las dos cosas. Porque, por ejemplo, hay una historia de 2 hermanos que tenían un padre borracho. Vale. Y el padre borracho pues se comportaba mal, era un perdedor. Uh-huh. ¿Qué pasa? Los dos han crecido en el mismo ámbito, con el mismo padre, el mismo entorno familiar,
uno de los hermanos triunfó y el otro se convirtió en un perdedor. Se le preguntaron, ¿por qué tú te has convertido en un perdedor y en un borracho? Exactamente, en un borracho. Y él dijo, porque mi padre era borracho. Y al otro le hicieron la misma pregunta y dijo, porque mi padre era borracho. Así que para mí, yo creo que también es lo bonito, ¿no?, de la humanidad, que hay personas que tienen algunas cosas por naturaleza, pero las personas que no tienden a esas cosas por naturaleza tienen la suerte de que lo pueden aprender. O sea, ¿tú crees que esos dos hermanos ante el mismo evento o estresor reaccionan de diferente manera por esa naturaleza innata que tienen de reaccionar ante las adversidades? Sí, pero lo bueno es que el otro que ha reaccionado mal, desde nuestro punto de vista, puede aprender a reaccionar como la otra persona. Es como que está equilibrado. El que por naturaleza no tiende a una cosa, puede aprenderlo, porque es lo bueno del ser humano, que podemos aprender. Claro, yo no sé si esta historia, que también la he escuchado anteriormente, ¿es real o es como ficticia de arquetipo? Porque a mí me ha pasado con mis hermanos. O sea, ¿sí? Nosotros venimos de unos padres que son de una forma y cada uno de nosotros es diferente. Y nos preguntas, a lo mejor yo te digo, porque mi padre era así, y mi hermana es completamente diferente y te dice porque mi padre era así. Vale. ¿Y crees que...? Porque eso tiene que ver mucho con la conciencia. El ver, por ejemplo, que tu padre es un borracho, una persona inteligente es aquella que aprende de sus errores, pero un genio es aquel que aprende de los errores de los demás. Hay gente que no tiene esta capacidad de aprender de los errores de los demás, que necesita chocarse contra la pared para sacar el aprendizaje. No tienen esta experiencia vicaria tan innata en su manera de funcionar en el mundo. ¿Por qué crees que se debe esto? Esta conciencia de tú ver que alguien está bebiendo alcohol y es mediocre, por lo tanto asumes que tampoco debería hacerlo yo. Y una persona que ve lo mismo y dice, voy a probarlo, a ver si me pasa lo mismo. Para mí, depende de todo. Es lo que te digo. Hay personas que tienden hacia unas cosas por naturaleza y otras que no. Así que hay personas que también tienden a tener una conciencia antes y otras que no. Pero al final todos tenemos conciencia. Que luego ya la hablaremos cuando nos toque este tema, largo y tendido. Pero es lo bonito, que hasta las personas que no tienen conciencia, hay técnicas, porque tú lo sabes que eres psicólogo, para cómo tomar conciencia. Al final, para mí, todo es como que todas las cosas del mundo y hasta las cosas humanas están en equilibrio. Hay formas de completar aquello que le falta a una cosa. Por ejemplo, a la gente que por naturaleza se le da bien algo, ¿qué les pasa? Que no suelen poner mucho esfuerzo. Entonces, también necesitan esa claro, al fin y al cabo el mundo es injusto, entre comillas. Que exista variedad en el ser humano es lo bonito de la especie humana, que haya variedad. Al fin y al cabo, en la genética, en cuanto a reproducción, en cuanto a ADN, un hijo, un descendiente, sale bien cuando los ADN de los progenitores son diferentes. Sí. Por eso la gente el típico mito de que se casan los primos y sale el hijo mal, mongolo o síndrome de Down o cualquier enfermedad. ¿Por qué es? Porque genéticamente cuando dos ADN son muy parecidos, es decir, los primos o los hermanos, y tienen hijos, cuando se fecunda y se hace todo ese proceso genético, no concuerda bien. Claro. Yo no soy genético ni nada del estilo, pero tengo nociones y sé que al fin y al cabo el resultado no es satisfactorio. Sí. Bueno, volvamos. Sí. Que creo que no te has presentado aún, así que preséntate. Vale, sí que me he presentado, ¿sí? Pero no he explicado. Vale, explica entonces por qué he estudiado psicología y tal. De acuerdo. Madi, es curioso, porque yo nunca he querido estudiar psicología, nunca se me había pasado por la cabeza ni un segundo en mi vida desde que he nacido. ¿Cuándo me di cuenta? A 2 meses literalmente antes de selectividad, antes de tener que escoger la carrera. Yo era una persona que siempre desde pequeño quería estudiar medicina, que he querido ser fisioterapeuta o dentista. Estas 3 cosas eran las que más rondaban en mi abanico de opciones, ¿verdad? Y yo iba creciendo, tomando decisiones en base a esa ruta. Que gracias a Dios esas decisiones al fin y al cabo han ido a una dirección que es la que he escogido ahora, que es psicología, que era muy afín, que era similar. Que se necesitaban las mismas capacidades, las mismas asignaturas, los mismos conocimientos para estudiar psicología. El caso, cuando llegas a segundo bachiller, a mí me hizo bien, hermano, el COVID. ¿Sí? El COVID, la cuarentena, a mí me hizo muy, muy bien. En ciertas áreas. El área, por ejemplo, de motivación, el área de disciplina, el área de físico, etc., me mató.
Pero el área de autoconocimiento lo agradezco día y mañana. Pues mira. Entonces, yo en esa cuarentena, yo soy una persona que desde la infancia he sido una persona como tranquila, introvertida, no muy social, no tenía muchas habilidades sociales, pero una persona así graciosilla, que se llevaba bien con la gente, normal, iba creciendo, era muy bueno académicamente, siempre la presión que Pues recibía mira, de los padres y sacaba muy buenas notas. Por ejemplo, en primero de la ESO yo saqué todos 10, menos una asignatura, educación física, que saqué un 7, porque era gordito en esa época, era gordo. Pues mira. Iba creciendo y bueno, en segundo bachiller, en primer bachiller empecé a consumir contenido de Sergio Beguería, Pues mira. ¿vale? Que es el que realmente me despertó, por decirlo así, lo agradezco. Y a ver si tengo el honor de conocer algún día en persona. Empecé a ver sus vídeos, sus blogs, que estaba en segundo bachiller, y eso me motivó. Y empecé, yo era consumidor de toda la vida, hasta que llegué a segundo bachiller y dije, oye, ¿por qué no pasar de consumidor a creador? Entonces dije, voy a crear mi primer canal de YouTube. Creé mi canal de YouTube con muchas inseguridades, con muchos miedos, pero lo creé. Yo soy una persona que me considero bastante proactiva, que cuando quiero algo lo hago, y aunque tenga gente en contra mía, tengo firmeza, cabezón. Convicción, cabezón, exactamente. Sí. Entonces creé el canal de YouTube y empecé a crear contenido, empecé segundo bachiller, empecé a entrenar, empecé con una rutina súper disciplinada, a trabajar en mí mismo, a ser un guerrero, ¿no? Para que cuando Siempre pienso que en la juventud, en los 16, 17, cuando la gente empieza a despertar, 18, si no sabes qué hacer, no sabes en qué trabajar, no sabes cuál es tu propósito. Ayer justamente estaba hablando con un cliente que tiene 17 años. Céntrate en ser un guerrero preparado. Solo tú céntrate en esa época, con tener disciplina, con tener una buena rutina, con hábitos que te hagan bien y no te hagan mal, aléjate de la mala gente, trabaja tu mentalidad, todo eso, para que te conviertas en un hombre preparado, para que cuando se te venga la oportunidad de encontrar de face to face con tu propósito, estés capacitado para cogerlo con toda tu alma e ir a luchar con el propósito. Interesante. Entonces, empecé en un proceso de autoconocimiento donde me di cuenta de que me gustaba ayudar a las personas y me sentía bien. Y empecé di mi primera conferencia frente a 200 personas en el instituto, hablando sobre excelencia académica. Y me sentí muy bien. Y empecé a indagar muchísimo y a aprender muchísimo sobre oratoria, sobre hablar en público, sobre expresión. Mira. Y fue un proceso, fue como un punto... de inflexión. Eso es, un punto de inflexión en mi vida. Y eso me ayudó a empezar a conocerme a mí mismo. Y empecé a estar en contacto con el mundo del emprendimiento, del coaching, etc. Y tengo varias influencias de ese mundo. Hasta que en cuarentena, 2 meses antes de selectividad, hice una orientación con la orientadora académica de mi instituto, online, y le empecé a explicar todo esto, mi pasión. Y al final de la sesión, después de 1 hora, me dijo, oye, tú tienes que estudiar psicología. Mira. Así, como que me obligó. O sea, me dijo, tú tienes que estudiar psicología. No era una pregunta. No era una pregunta, era un imperativo. Sí. Y yo dije, hostia, nunca se me había planteado. Empecé a investigar, papá. Y cuando llegó la noche, dije, ya está. Mi padre estaba ahí comiendo pipas, tomando té marroquí. Tan tranquilo que iba a ser doctor. Y yo me siento al lado suya y le digo, papá, hice rapport. Él estaba sentado así, yo me senté como él, tal, para sentir conexión, tal. Ya, dije, aplicando ya. Exacto, aplicando las técnicas ya de conexión, de vínculo. Dije, papá, no, estaba pensando y le he dado vueltas y he hecho una sesión con una orientadora hoy y tal. Y no sé, quiero estudiar psicología. ¿Y qué te dijo? Me miró así. ¿Y qué es eso? Y le tuve que explicar, le tuve que decir por qué creo que es conveniente para mí, etcétera, y por qué me gusta. Pues mira. Y al principio como me dijo, bueno, ya lo pensaremos. Bueno, buena señal. Y luego poco a poco le fui programando la mente, le fui poco a poco tirando ya aplicando exactamente para que convencerle de que voy a estudiar psicología. Pues mira. Y al final pues estábamos contentos todos y él está contento. Y es eso, al fin y al cabo, el motor principal para nuestro conocimiento, para nuestro desarrollo es la curiosidad. Para mí psicología es una carrera que me satisface muchísimo mi curiosidad. Ese deseo de saber, de conocer el ser humano, de cómo funciona, de cómo son las cosas, de cómo funciona la sociedad, de qué pasa aquí dentro, qué tenemos a nivel fisiológico, anatómico, la historia, los pensadores, las teorías, todo eso
te gusta. Es gasolina para mi alma. Lo disfrutas. Lo disfruto, sí, sí, sí. Exacto. Y a nivel de que has dicho de creador de contenido. Sí, ¿por qué ahora este podcast? ¿Por qué has dejado el otro? ¿Qué ha pasado? Yo antes ya sabes que estaba en el podcast de No Te Cortes Show. Sí. Era un podcast callejero que me plantaban 2 sillas, una mesa en Plaza Cataluña, en la Rambla de Barcelona, y ponía un cartel, la gente se sentaba y hablábamos y debatíamos sobre temas. Pero me di cuenta de que después de 3 meses, donde me viralicé bastante, me di cuenta hablando con un amigo mío, con Ashraf, el abogado, shout out to him, de que no era la dirección que yo tenía que tomar. Es decir, él me hizo la pregunta tan sencilla que todos deberíamos hacernos es, ¿lo que estás haciendo realmente aporta y va en coherencia alineado con aquello en lo que tú te quieres convertir? Y yo me di cuenta que el No Te Cortes Show, ese programa que yo hacía de redes sociales, de contenido de podcast callejero, era una joya, pero para un creador de contenido, no para un psicólogo que yo quería ser. Entonces, yo ahí me di cuenta de que había una disociación de identidad. Ese dilema de, sigo por aquí que podría estar ganando mucho dinero y podría estar viralizándome, podría hacerme conocido, pero ¿a qué costo? ¿Realmente quiero que la gente me conozca con esta identidad, con esta imagen? Y ahí hice un parón de redes sociales de 6 meses y dije, hay que renovar. Y empecé a indagar en mí y otra vez, es que el autoconocimiento es tan bonito que es que no es que te conoces una vez y ya está. Es que es un proceso constante Todo hasta que te mueras. Ya, sí, sí. Es todo el rato. La reflexión es así. Te vas conociendo. Es un proceso para toda la vida. Entonces, volví a hacer ese proceso de autoconocimiento, a reflexionar sobre dónde quería ir, en quién me quería convertir y cómo hacerlo. Y ahí me di cuenta que no tenía que dejar ese podcast, tenía que dejar esa manera de vestir, esa manera de hablar, esa manera... Porque al fin y al cabo la personalidad es algo que... Yo siempre soy fiel creyente de que la personalidad es una decisión. Es decir, tú tienes... sabemos que en cuanto a el alma humana, como que tiene 3 niveles. 3 dimensiones, sí. 3 dimensiones, que sería como el temperamento, la personalidad y el carácter. El temperamento es la parte más biológica, más innata, que es como la formación natural de tu cerebro, de tu sistema nervioso. Si lo tienes más hiperactivado, más hipoactivado, cómo funcionan tus hormonas, tu sistema endocrino, tu cerebro, neurotransmisores, cómo funciona naturalmente, eso forma el temperamento, que es una persona, y eso se sabe. ¿Cómo se sabe el temperamento? Eso lo saben las matronas. Cuando están trabajando, sacando bebés, antes lo que se hacía era que había como un espacio así largo y se ponían los bebés ordenados, ¿no? Y solo la matrona, observando qué bebés lloraban más y qué bebés lloraban menos, se daba cuenta de esta persona va a ser un pasota el día de mañana, o esta persona va a tener esta predisposición a sufrir ansiedad, por ejemplo. Si ves un bebé que está ahí, justamente porque date cuenta, un bebé, ponte en su cabeza, o en la tuya cuando naciste, de repente sales de un espacio oscuro a un espacio con muchos estímulos visuales, auditivos, sensoriales, no sabes dónde estás, tienes miedo. Entonces, ante ese estresor, el mismo evento estresor, que es esa incertidumbre, esa novedad, un bebé reacciona llorando y gritando y otro bebé reacciona como calladito, chupándose el dedo. Sí. Entonces, eso ya es un indicador del temperamento de esa persona. Ante eventos estresores del futuro, esta persona reaccionará de manera más hiperalerta y más con preocupación, y otra persona reaccionará con más calma. Vale. Pero esto no es definitivo. Nosotros somos seres condicionados, pero no determinados. Estamos condicionados por nuestras vivencias, por nuestra genética, pero no estamos determinados, porque el ser humano puede aprender. Existe la neuroplasticidad cerebral. Podemos modificar nuestra manera de vivir, nuestro potencial, nuestra identidad. Por lo tanto, me perdió, no sé por dónde estaba. Tenías que explicarnos un poco qué crees que puedes aportar, pero yo creo que ya lo has explicado. Y la personalidad, la personalidad es lo que caracteriza un individuo de otro. Es básicamente el conjunto de maneras de utilizar tu cognición y de aplicar tu conducta. Esas maneras individuales peculiares, cómo piensas tú y cómo actúas, es lo que forma tu personalidad. Y el tercero es el carácter. El carácter son las decisiones. El carácter es la parte que tú eliges de cómo ser. Tus creencias, tus valores, tu manera de percibir, tu manera de actuar, tus decisiones cotidianas forman tu carácter. Entonces, yo decidí en esa época, en No Te Cortes Show, decidí cambiar mi carácter, cambiar mis valores,
no cambiarlos, sino ser conscientes de cuáles eran mis valores y ser coherente cómo aplicaba, cuáles eran mis conductas con lo que era yo. Y ahí empezó a cambiar todo y este podcast creo que es... fruto de tanta reflexión. De esta reflexión. Creo que es un podcast más profesional, sí, más interesante y más más adecuado. Más coherente. ¿Y tú, Madi, por qué estás aquí? ¿Qué quieres hacer con este podcast? Yo es que, como ya sabes, yo no me he expuesto nunca a las redes sociales. Estás debutando. Exacto. Estás debutando. Hoy entramos de titular, de primera ya. Sí, sí. Y siempre había pensado qué clase de huella digital quiero dejar, ¿no? Y creo que al final lo que se me da bien a mí, que yo pensaba que era algo muy raro, era algo antiguo, veo que hay otras personas que literalmente se están dedicando a ello, pero que no es su rama. Por ejemplo, hay podcasts sobre la existencia de Dios, hay podcasts sobre el desarrollo personal, hay podcasts de hábitos, rutinas, cómo ser mejor. Claro, son gente que no está cualificada para ello. Y no pasa nada si no están cualificados. La cosa es que, claro, yo sí que lo estoy. Claro. He estudiado sobre ello, he reflexionado sobre ello, me he matado sobre ello. Y es justamente lo que puede aportar. Y creo que sería egoísta de nuestra parte tener este conocimiento y no aportar a la gente. De hecho es eso. Y claro, pensé, ¿qué clase de contenido digital quiero dejar? Y es justamente ese contenido digital de la reflexión, de la verdad lo más posible, de terminar con las opiniones vagas, y también porque este podcast creo que permite romper esos prejuicios, ¿no? Porque al final yo soy negro y suelo consumir pues contenidos de personas negras. Y es como que siempre he echado en falta esa figura intelectual, esa figura que hable de cosas profundas, esa figura que vaya más allá de la profundidad de la reflexión. Solo se habla de racismo, solo se habla de etnia, no sé qué. Y me parece bien, o sea, yo no lo estoy criticando, me parece excelente. La cosa es que yo lo estoy en falta y al final, como todo sale un poquito del egoísmo, estaba preocupado, digo, cuando se vaya, por ejemplo, Jordi Wild, cuando se vaya Adrián Solá Pastor, digo, ¿quién va a quedar? ¿Quién me va a dar a mí ese contenido intelectual? Claro, al fin y al cabo las personas creamos en base a lo que nos gustaría recibir. Y exactamente es por eso que yo estoy aquí, porque quiero ofrecer ese contenido intelectual, ese contenido de reflexión, ese contenido de crítica moral, ético, pero desde un punto de vista entretenido. Tampoco va a ser un contenido, no vamos a dar aquí clases, sino que utilizando pues tu carisma y el mío y nuestra facilidad por expresarnos, pues vamos a permitir llevar a la filosofía y a la psicología a un ámbito popular, no popularizándolo y prostituyéndolo, sino a un ámbito popular, haciendo referencia a que explicar la filosofía y la psicología para personas que no son filósofos ni son psicólogos. Y es por eso que yo creo que este podcast tiene un gran valor y es distinto a los demás podcasts. Y bueno, vamos terminando. Quiero que expliques un poco a la audiencia cómo nos conocimos, por qué decidimos hacer proyectos juntos y eso. Es curioso, porque nuestra historia es un poquito peculiar, ya que yo no te conocía de nada, hace 2-3 meses no te conocía de nada, pero tú sí que me conocías, ¿verdad? Consumías mi contenido. Sí, un poquito, justo antes de conocernos. De acuerdo. Entonces, yo recibí un mensaje de una compañera que tenemos en común diciendo que hay un chaval, que eres tú, que me quería conocer y quería tomar un café, quería hablar. Y yo me quedé rayado porque fue un mensaje que a día de hoy como que lo reviso y digo, qué conversación, más random, ¿sabes? De una chica que me quería presentar a otro chico. Dije, Este tipo anda Exacto. Anda peligroso. Claro, porque yo me hubiese esperado más tú que me entrases, ¿sabes? Más que una otra chica que me hablase en tu nombre. Entonces, bueno, y se queda la conversación ahí como raro, como medio, como que no pasa nada, ya está. Hasta que, gracias a Monina, shout out to Monina, a su podcast Vision and Talks, que cuando en septiembre hizo como un evento de como despedida o finalización de la primera edición del podcast,
coincidimos tú y yo. ¿Por qué? Porque yo fui a su podcast, es decir, invitó a los invitados. Yo fui uno de los invitados de la primera edición de Vision and Talks y tú fuiste también uno de los invitados, ya que tú fuiste con la asociación tuya. Sí. La asociación, ¿cómo se llama la asociación? Juventud Africana. Juventud Africana, ¿vale? Entonces, ahí nos conocimos y fue como... Nos sentamos, yo en un sitio, todo en otro sitio, saludé a los chavales que estaban ahí y tal. Y luego te pregunté, hola, ¿cómo te llamas, Madi? Y ahí me senté al lado tuya porque había mucho ruido, ¿te acuerdas? Me senté al lado tuyo y empezamos a hablar. Sí. Y automáticamente, como nos suele ocurrir a ti y a mí, empezamos a decir hola y acabamos hablando sobre el Marte. Acabamos hablando sobre el potencial y la experiencia humana. Sobre la existencia de Dios, Te lo juro. por qué, justificando. Y estuvimos como una hora charlando tú y yo con más chavales que se unieron a la conversación. Sí, fue increíble. Y te dije, mames, Ahí ya, tú y yo pues, vibramos igual, tú y yo vibramos igual y nos entendemos. Y a partir de ese momento dijimos, tenemos que quedar más. Y tuvimos nuestro contacto y ahí quedamos, nos vimos en la universidad porque estudia en la misma universidad que yo. Y nos dimos cuenta que la primera quedada, otra vez, una conversación tope de profunda. De 3 horas, 4 horas. De 3-4 horas, que esto no es normal. Que ya hablaremos, hasta inventamos una teoría ontológica, bueno, Es ya que lo hablaremos. Una locura, de verdad, tío. Entonces yo llegué esa tarde a casa con mi hermano y dije, bro, he conocido a un chaval guineano, negrata, pero muy inteligente. Un loco. Pero no. ¿Que soy racista, tío? ¿Soy racista? ¿Por qué he dicho negrata, pero Ya lo muy? hablaremos también. Madre mía. No pasa nada, ya lo hablaremos Negrata también. y muy inteligente. Y ahí, tío, me dijo, nada, no puede ser para tanto. Le dije, sí, tío, te juro que es muy inteligente. Algún día te lo tengo que presentar y te presento algún día a mi hermano. Inshallah. Y nada, y ahí sabes que tú hablamos sobre un podcast, tú tenías una idea, yo tenía, tenía la idea, te conté Super Almas, resonó contigo, vimos que teníamos la misma visión, la misma filosofía de ver las cosas, de ver el desarrollo personal, etc. Dijimos, bro, vamos a hacerlo juntos. Sí, y es curioso porque antes de que la compañía te abriera, me hizo una pregunta a mí. Y yo le respondí como yo respondo siempre, desde la filosofía, desde la reflexión, porque me hizo una pregunta seria. Luego, cuando son amigos, pues a veces respondo de forma irónica y graciosa, pero era una pregunta seria, le respondí lo más serio posible. Me dijo, hay otro chaval que me ha respondido lo mismo. Y digo, imposible, porque yo he estado pensando esto, digo, estaba esperando esta pregunta, digo, imposible. Me dijo, se llama Adam, no sé qué, y por eso le dije, oye, pues dile que si se quiere tomar un café O sea, conmigo. que ese es el origen. Ahí está el origen, porque tuvimos la misma respuesta a una pregunta. Y dije, no, imposible, esa es mi pregunta, como que, ¿sabes? Fue un poco así, un poco ego, un poco no sé qué, pero dije, hostia, hay alguien que Mi competencia. Digo, ¿qué le pasa a este hombre que también? Digo, por eso dije, vamos, invítale a que tome un café conmigo porque quiero saber por qué se le ha ocurrido esta respuesta. Justamente esta, igual que la mía. Y ya luego parecía como si estuviéramos destinados, ¿no? Porque luego ya estaba claro que íbamos a ir a la misma uni, nos íbamos a encontrar justo, que encima tú ya estabas en la UAB y yo llevo 4 años, no te he visto, pero bueno. Las cosas, yo creo que todo pasa por está algo. todo planeado ya casi. Exactamente. Y ya está. Yo también tenía pensado hacer un podcast en solitario y tal. Y encima creemos que Sobre filosofía y ya justo coincidimos y es que ya... tú y yo creemos que podemos Tranquilamente. aportar a la audiencia y por eso nos hace este podcast tan especial. Porque aparte de todos los detalles que intentamos cuidar con precisión y porque amamos lo que hacemos, intentamos Exacto. cuidar cada frente de la manera más bonita posible, de la manera más elegante y más valiosa posible. También a nivel de conversación, creo que la gente disfrutará porque tú y yo como que vamos a la misma frecuencia Sí. y hablamos el mismo idioma, nos entendemos, pensamos de la misma manera, mismo nivel, por ejemplo, intelectual, por decirlo así. Y la velocidad, Y la sí. velocidad y la conexión que existe entre nuestro vínculo a nivel de diálogo. Tenemos la misma filosofía de debatir. ¿No? Aparte de que compartimos valores y compartimos ciertas creencias, aunque estemos en desacuerdo, tenemos la misma predisposición o Y el ego, actitud sí. a no tomarnos las cosas de manera personal. Los dos buscamos la verdad. Hay una frase que dice que quien busca tener la razón no encontrará la verdad y quien busca la verdad encontrará las razones. Razones, exacto. Tú y yo tenemos la misma filosofía, buscamos la verdad y por lo tanto cuando tú me propones una idea, yo otra idea y a lo mejor estamos en desacuerdo, como los dos buscamos la verdad, venga bro, argumentamelo lo mejor posible. Exacto. Y tú me dices, venga bro, argumentamelo de la mejor manera posible. Y es Entonces justamente- lo argumentamos y nos lo tomamos con calma porque Sí. queremos lo mismo. Nos da igual romper nuestro ego, nuestra arrogancia de que tenemos la verdad. No, porque realmente la estamos buscando. Y es justamente lo que creo que también hoy en día se ha perdido un poco, ¿no? Ese debatir y intentar tener la razón. Hoy en día es como que debatimos los dos y al final tenemos la razón los dos. Y digo, pues no, alguien tiene que tener la razón porque es que
alguien tiene que estar más cerca de la verdad. Yo creo que un poco los dos tenemos esa visión de cuando hay un debate hay que acercarse más a la razón. Y el que mejor argumente su posición es el que más cerca está a la razón. De la verdad. Y de la verdad, y porque tiene más razones, ¿no? Al final, para justificar esa verdad que cree. Y creo que eso es muy interesante. Y es por eso que se ha dado lugar a este podcast, porque encima tuvimos conversaciones súper largas. Y luego llegué en casa y me preguntó un amigo mío, ¿qué has hecho? Digo, he estado pues con un colega y tal, hemos hablado de no sé qué. Y me dijo, ¿y de qué habéis hablado? Porque le dije el tema de lo que habíamos hablado, que eran un montón. Y no te acordabas. Y no me acordaba. Y digo, me pasó lo mismo. Esto hay que guardar, esto hay que grabarlo. Hay que documentarlo, sí o sí. 100%. Y luego las conversaciones después que teníamos tú y yo, grabábamos la conversación. Poníamos un audio. Hay una conversación guardada en un restaurante. Hablando, porque hablando es como, eso es obligatoriamente tiene que ser documentado, porque es que si no, no nos acordamos. Porque, ¿sabes por qué? Porque cuando hablamos tú y yo entramos en un estado de flow, un estado tan presente, estamos tan conectados con el presente, que es que nos olvidamos ni siquiera de mirarlo en tercera perspectiva y documentar aquello que estamos documentando. Entonces, además que vamos generando reflexiones y tú y yo como que... Yo te percibo como una competencia. Te voy a ser sincero. Yo también, o sea, es en como, plan... Esta persona es inteligente, tengo que ser más inteligente que yo, no puede ser. No hay Entonces, problema. ¿qué pasa? Que tú y yo conversando sentimos como esa energía de querer sacar lo mejor que tenemos cada uno, los mejores recursos, las mejores herramientas para tener una conversación. Y al final eso es lo que hace, y tú haces lo mismo. Y al final eso lo que hace es crear un contenido, una conversación tremendamente nutritiva, interesante y profunda. Es que de ahí salió nuestra teoría ontológica, que cuando llegue el tema vais a flipar porque es súper loco, súper... Bueno, con hechos también, tampoco fantaseamos. Obviamente. Y es increíble. Así que bueno, espero, vamos a despedir el podcast. Espero ¿Qué quieres despedir? Sí. ¿Te despides tú primero y luego yo? Sí, espero que os haya gustado a todos. Espero que este podcast cero, que no es el primero, este podcast cero sea de beneficio, que mole, que os aporte, que os gusten nuestras conversaciones y que esta perspectiva de cualquier tema de un psicólogo y un filósofo pueda ser peculiar y única y que aporte. Y yo, para despedirme, quiero invitar a todas las personas que busquen la reflexión, que les guste los buenos debates, que les guste los temas profundos. Creo que este es vuestro lugar. Creo que este podcast es para ese público exclusivo, ese público que creo que también se está perdiendo un poco. Y tenemos que volver a hacer que ser intelectual y ser académico y pensar que esté de moda. Esté guapo, que esté bien. Antes, hace 10 años, la gente intelectual era como, este siempre está hablando formal, hablando con cultismos, no sé qué. Y es habla como de cosas raras, habla de cosas raras. No, este es filósofo, este no para de hablar, es un gladiador, ¿no? Es un charlatán. Pero tenemos que... We need to bring back the OG. Exacto, ya lo habéis escuchado. Así que nada, esto es Super Almas Podcast. Recordad que Super Almas es una decisión. Cada uno aquí coge las riendas de su vida. Aquí no culpamos a nadie. Buscamos ser nuestra mejor versión. Es una decisión y tú escoges cuándo empezar y cuándo no. Cuándo cambiar y cuándo no. Así que nada, amigos. Nos vemos a la próxima. Un placer. Muchas gracias, Dani. Nos vemos a la próxima.